Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante porque finalmente todos en algún momento de la vida lo vivimos, que es cómo manejar el duelo, cómo transitamos por esas emociones que ocurren cuando tenemos un duelo. Para eso he invitado a la doctora Luz María Tavera, psicóloga de la Universidad Javeriana y experta en manejo de duelo. Luz María, quiero que nos cuentes primero, bienvenida, cómo se forma uno para trabajar con el duelo. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Mira, esto es un tema, todos vivimos el duelo, ¿sí? El duelo es lo que nos pasa cuando tenemos una pérdida o un cambio en nuestra vida. Y hacemos unos procesos internos para podernos adaptar a esa situación de cambio o de pérdida para poder crecer y volver a funcionar en la vida. ¿Sí? O sea, esa es la intención de esto que vivimos como duelo. Hay otras personas que piensan que el duelo es solo lo que sentimos cuando nos suceden esas cosas. Pero además de lo que sentimos, es ese proceso activo que necesitamos hacer con eso que sentimos y vivimos cuando tenemos una pérdida o un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando yo estudié psicología, no nos hicieron ninguna formación de eso, solo como un seminario, pues en esa época, hace bastante tiempo, Ayer. ayer, pero sí hubo como un seminario que en esa época nos la dio Isa Fonnegra de Jaramillo, que fue pues la pionera en el tema del duelo, y ya, y nos graduamos y ya. Y cuando yo empecé a trabajar, tuve la oportunidad de acompañar a una amiga que se iba a morir. Entonces, esa, esa experiencia que yo tuve fue la que me hizo como impulsarme a decir, no, hay que hacer un trabajo acá. Y, y algo en mí se movilizó y, ¿cómo te digo? Como yo sentí que sí podía. Porque como son temas de los que uno no habla, ¿sí? Ujú. Entonces, pues como que, ¿por qué se va a dedicar a eso, no? O usted, ¿por qué hace eso? Usted no sufre, usted... Yo decía, no, porque es que cuando uno habla de estos temas, cuando uno acompaña a otras personas en estos procesos, la vida que se despierta es muchísima, ¿sí? Y lo que uno recibe al acompañar, pues es vitalidad. Entonces, había que hacerlo. Y empecé a asistir a talleres que hacía Isa en esa época. ¿Qué hacen en esos talleres? Pues conocerse uno un poco, ¿sí? O sea, es qué es lo que a uno le ha pasado, qué piensa uno sobre las pérdidas, si uno ha tenido pérdidas, qué ha hecho al respecto, y ahí se va formando. Y después, años después, sí me certifiqué como especialista en duelo y en esa formación lo que se hace es lo mismo, ¿sí? Es volver a revisar la vida de uno y hacer un proceso personal de, Manejo ese duelo. sí, o sea, de afrontar eso que uno vive y utilizar unas técnicas, pues, para salir fortalecido, crecido de esos procesos. Ahorita que estábamos hablando, Luz María me decía que no le gustaba mucho salir en público, en redes, y que ella lo había estado pensando mucho porque realmente el duelo es un proceso muy íntimo y personal. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, bueno, los que me asesoraban, que usted tiene que tener Facebook, que usted tiene que tener, bueno, Redes sociales, Instagram, no sé. todo. Bueno, yo tengo todo eso, pero no entro a eso, o sea que no los tengo, No lo usas. no lo uso. Me ha costado mucho trabajo, yo lo que les digo máximo el WhatsApp, o sea, como que, eh, porque, porque es un tema íntimo, es un tema privado,
que me parecía, o sea, como que sacarlo en cámaras como que es contradictorio. Pero yo te dije que sí, porque es importante que las personas vean que, que es bonito trabajar en eso, ¿sí? O sea, es doloroso, obviamente. Sí, sí, si yo voy a trabajar en duelo, eh, definitivamente la persona tiene que entrar en sus dolores, transitarlos, pero no va a estar sola, va a estar acompañada para hacer eso y con unas guías pequeñas, porque el trabajo lo hace es la persona. Y al atravesar eso se va a encontrar con un mundo gigante, con, con otras sensaciones que son de vida, son vitales, ¿sí? Son bonitas, son esperanzadoras, son optimistas, son renovadoras y pues invitan a que uno quiera vivir. Entonces eso, pues para mí eso es espectacular. Me gusta mucho esto que nos dices porque yo siempre tenía como en mente que uno pues pasar el duelo, o sea, toca rapidito salir del duelo porque el duelo lo pone a uno muy triste y le hace mal y ya sale del duelo y sigue viviendo, pero casi que lo que tú nos dices es que cuando uno hace el duelo puede incluso salir mejor y fortalecido de ahí, que eso me parece súper interesante. Sí, pues realmente esa es la finalidad, ¿sí? La finalidad de hacer un trabajo de estos es que tú te conectes nuevamente con un lugar tuyo interno de paz, de libertad, ¿sí? Para que tus decisiones sean más fáciles de tomar y de ejecutar y para que el sentido y el propósito de tu vida vuelva a tener fuerza, ¿sí? Y tú vuelvas a sentir esta fuerza vital para lograrlo. Entonces, ese es el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos toca entrar en dolores, ¿sí? O sea, en cosas que a nadie le gusta sentir, pues a nadie le gusta sentirse triste, ni sentirse vacío, ni sentirse solo, ni sentir frustración, ni sentir impotencia, ni sentirse, sí, como sobrepasado de las cosas, pues a nadie le gusta hacer, a nadie. Pero cuando uno aprende cómo hacerlo, pues es un plus en la vida, ¿sí? Y si tú a tus hijos les puedes enseñar cómo hacerlo, el legado es total, ¿sí? Porque tú en tu vida vas a tener cambios, vas a tener pérdidas, quieras o no quieras, eso va a pasar. Y si tú sabes cómo hacerlo, pues te ahorras mucho sufrimiento, ¿sí? Uh-huh. El dolor no, o sea, el dolor hay que vivirlo, pero el sufrimiento es toda esa resistencia que ponemos a vivir el dolor o a sentirlo, pues porque lo vivimos, ¿no? Sino que lo evitamos, lo justificamos, bueno, hacemos muchas cosas a nivel mental para no abrazar ese dolor, ni aceptarlo y sentirlo. Yo siempre pienso y lo he dicho muchas veces que el mejor regalo que uno puede recibir es hacer terapia o ir a psicología porque es la oportunidad que uno tiene de pensar en las cosas de uno, de analizar, de oírse uno mismo. Pero digamos que en un momento de duelo, de pérdida, ¿quién sí o sí tiene que ir a terapia o acompañarse? Sí. ¿Quién? Bueno, mira, yo diría que todos, sí, pero quien no tiene una red de apoyo debería hacerlo, uh-huh. ¿Sí? Porque el doliente, la persona que está sintiendo lo que siente cuando tiene una pérdida o un cambio significativo en su vida, lo que necesita es ser escuchado. ¿Sí? O sea, no necesita que lo arreglen, no necesita que, sí, porque el que no, el familiar o el amigo, uno lo que quiere es que no esté ahí. Que ¿sí? No le duela. Sí, que no sí, sufra. Sí, o sea, que no esté triste, entonces uno lo quiere como sacar de ahí, pero realmente la persona lo que necesita es sentirse escuchada. Eso es lo más importante. Entonces, si esa persona no tiene una red, ¿sí? que alguien lo puede hacer, debería hacerlo, ¿sí? O sea, sí o sí.
Y hay algunas pérdidas que nos cuestan más trabajo de, como de soltarnos para transitar el camino. Las pérdidas que son sorpresivas, por ejemplo, las que son traumáticas, lo que son accidentes, ¿sí? Ese tipo de pérdidas cuesta un poco más de trabajo. Las pérdidas que son por ejemplo, por suicidio, ¿sí? Los que quedan, sí, sus amigos, sus familiares, estas personas sí, pues digamos, una dificultad extra, porque además de lo que yo ya estoy sintiendo, porque la persona no está, si se murió, es la manera como sucedieron las cosas. Entonces, ahí yo también con eso que pasa, pues siento otras cosas, además del dolor de su ausencia. Culpa. Sí, la mayoría de veces es culpa. Y la culpa es como un estado, ¿sí? No es tanto como una emoción, sino como un estado que nos ancla, ¿sí? Como que no nos deja mover y que no nos permite como abrirnos a ver otras posibilidades. Entonces la culpa es muy mala consejera, ¿sí? Entonces, digamos, esas personas ojalá se hicieran acompañar en sus procesos. Yo digo que hay cosas que son muy duras y que de pronto uno puede seguir viviendo, pero puede volver a ser feliz, no lo sé. Por ejemplo, la muerte de un hijo. ¿Tú crees que sí uno puede volver a ser feliz? Yo creo que sí, pero también depende de lo que tú creas que es felicidad, ¿sí? Nos han enseñado que eso es un duelo en donde no nos recuperamos. Entonces, con esa creencia de base, pues no nos recuperamos, ¿sí? Pero si abrimos un 1%, o sea, si el 100% es que no, pero yo me doy el chance de un 1% de creer que sí es posible, pues con ese 1% se puede hacer un trabajo, ¿sí? Porque, porque yo estoy en esta vida por un propósito personal, ¿sí? Con una misión específica. Parte de esa misión puede ser mamá, ser papá, pero no es la única. Entonces, el hecho de que mi hijo o mi hija hayan muerto no quiere decir que toda mi vida se acabó porque se murió ese hijo o esa hija. Entonces el trabajo es ese, es que yo pueda recuperarme este dolor emocional de esta pérdida que siempre me va a hacer sentir dolor, ¿sí? Pero ese dolor puede irse transformando. No va a desaparecer, pero se va a transformar y yo voy a ir ampliando mi espacio interior para que el espectro emocional que hay para todos vuelva. Y entonces yo vuelva a experimentar muchas cosas, o sea, yo pueda volverme a sentir al 100% de mi vida, aunque mi hijo o mi hija no estén vivos. ¿Sí? Y parte del proceso de duelo es que esa relación que yo tenía con la persona, pues en este caso si es un hijo o una hija, cambia. Esa relación no se termina nunca, porque yo sigo viva. Entonces, ahí hay una conexión espiritual, hay una conexión emocional, hay una conexión energética con ese ser, con esa energía que va a seguir de aquí en adelante. Y yo le coloco las características pues que yo deseo en esa nueva relación. No puedo seguirme relacionando como era antes porque eso cambió. Pero sí, yo sigo vinculada con mi hijo o con mi hija. Entonces yo sí creo que uno puede volver a tener una vida al 100% con el dolor de que mi hijo o mi hija ya no están físicamente.
¿Es más fácil transitar el duelo cuando uno tiene creencias espirituales fuertes o no? Sí. Em, Espiritual, no religioso. Sí. ¿Sí? Digamos, la religión alimenta mi espiritualidad. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos tenemos una parte espiritual. Entonces, si esa parte espiritual mía está fortalecida o está o existe, ¿sí? O yo tengo conciencia de ella, va a ayudarme como apoyo. O sea, yo me voy a sentir más sostenida. ¿Mm? Por esa relación o por esa experiencia espiritual que yo tengo. No es suficiente, pero sí ayuda, ¿sí? Ayuda porque me sostiene, como cuando yo tengo una pérdida o un cambio muy grande en mi vida, lo que yo vivo, parte de las cosas que yo vivo son vacío, por ejemplo, ¿sí? O me siento perdida, ¿sí? Yo les digo mucho, es como si hubiera habido un terremoto y, Se queda sin piso. y todo se movió, se cayó, ¿sí? O sea, tú tienes que reconstruirte. Y el espacio, a veces también hay que reconstruirlo. Entonces, si hay algo en donde yo me pueda parar, que no se me mueva tanto, eso me va a ayudar. Y esa es la parte espiritual, ¿sí? Ese piso firme. Ese piso firme, ¿sí? Que para muchos entran también en lucha con eso espiritual, pero yo les digo que no importa, que peleen, porque si pelean es porque hay algo que está, ¿sí? Como que, ¿por qué Dios hizo esto conmigo? Por ejemplo, sí, la vida, porque es así, si Dios es amor, ¿cómo así que me va a hacer estas cosas? Bueno, entonces es el momento de yo replantearme mi relación con eso, ¿sí? Para ver en qué estado está. Porque si es una relación muy mental, pues no me va a dar piso, ¿sí? Porque lo que más se mueve y se rompe en un duelo es la parte mental, ¿sí? O sea, todo se me mueve, es como un golpe, ¿sí? Es un impacto muy fuerte, entonces uno queda confundido. La confusión es una de las cosas más usuales en todas las personas que están en un duelo, ¿sí? Mucha confusión. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Y entonces qué hago? Y yo iba a hacer tal cosa, y ahora, o sea, la mente, ¿no? Entonces, si ahí estaba puesta mi relación con lo espiritual, pues eso se movió, desaparece, mejor dicho. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está? O sea, ¿en qué parte de mí está eso? Si es más sólido, yo me coloco por acá porque pues entre más profundo, más solidez, eso me va a sostener más. Sí. Cuando hablábamos de que íbamos a hablar, que antes, cuando yo estudié medicina, como que había unos pasos del duelo que eran como cronológicos, digamos, y uno los tenía que vivir todos. Tú me decías que eso ya ha cambiado un poco. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, antes se hablaba de las fases del duelo, pues ellas siguen existiendo, pero ahorita trabajamos más con tareas. O sea, ¿cuáles son las tareas que se hacen? ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso activo mío, ¿sí? La fase es como que yo estoy en tal fase. Y bueno, entonces dejemos que pase el tiempo para que yo entre en la otra fase y para que yo entre. Y no, ¿sí? Aquí necesitamos hacer cosas en el tiempo. O sea, el tiempo no es el que me va a hacer que yo me recupere, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tareas, es una cosa más activa, más puntual, y como que ahí nos encontramos muchos de los que trabajamos en el tema, ¿no? Puede que lo llamemos de maneras distintas, pero digamos que es eso, ¿no? La primera tarea que hay que hacer es aceptar que eso sucedió, ¿sí? Y que al suceder eso,
pues yo perdí algo o alguien, ¿sí? Y, y cuando yo acepto que eso sucedió, entonces ya voy a la segunda, que es, bueno, hay que mirar, acoger, abrazar todo esto que está pasando dentro de mí y hacer algo con eso. Em, ¿Para qué? Pues para volver a como a ordenarme, ¿sí? A organizarme y y a vivir mi vida sin eso, pero seguir viviendo mi vida. Entonces es como las tareas que Hay un vamos tiempo teniendo. mínimo, digamos que uno diga, todas las personas se demoran mínimo este tiempo en hacer bien un duelo. Mira, la metodología que a mí más me ha gustado y la que yo utilizo y la que yo utilizo para mí cuando pasan esas cosas, mm, por ahí unos 3 meses, Rápido, haciendo, trabajando. o sea, sí, o sea, juiciosa, atendiendo esto que pasa, escribiendo, sí, o sea, haciendo un trabajo juicioso. Porque además, como hay un trabajo que hacer también de la parte de las creencias, em, tú necesitas como desmontar unas creencias porque tu vida ya no está funcionando como funcionaba antes. Entonces, ¿por qué no me está funcionando si pues yo siempre había hecho eso porque ahorita no? Entonces, ahorita no está funcionando porque esa estrategia que yo tenía para manejar esas emociones se quedó ya cortica. Se queda corta porque esta emoción que yo estoy sintiendo hoy con esto que perdí, no es solamente con esto que perdí, sino con todo lo antes que yo he acumulado eh, de pérdidas, ¿sí? Entonces, Se suma. se suma, y se suma, digamos, en negativo, ¿sí? Se Porque, suma mal. sí, sí, entonces por eso hay ciertas pérdidas que ya me desbordan porque no es solo lo que está pasando aquí, sino con lo otro. Entonces, claro, mi estrategia, lo que yo hacía, ya no me funciona, ya no me funciona. Entonces, necesito revisar qué era lo que yo creía, porque con eso que yo creía, hacía algo, ¿sí? Y la repetición de eso que hago se vuelve hábito. Entonces, ya hay un hábito en mí para gestionar, por decirte algo, la tristeza, ¿sí? Pero yo no soy consciente de cuál es la creencia que hay ahí debajo, yo solamente veo mi hábito, ¿sí? Entonces, como se hace ese trabajito también, uno desmonta creencias y tiene que montar otras creencias. La neurociencia, todas estas investigaciones lo que nos dicen es que uno repite 21 veces lo mismo para que se instale, mínimo 21 veces. Entonces, bueno, ahí ya pasaron 21 días. ¿Ves? Claro. Pero 21 días repitiendo algo que tú ya descubriste que necesitas descubrir. Entonces, pues ahí es un trabajo. Entonces, cuando estamos en duelo, por eso decimos, esto es un trabajo. Es un trabajo que requiere energía, que requiere compromiso, que requiere que yo me dé permiso de sacar ese tiempo, ¿sí? Y de, bueno, y de un De espacio vivirlo. de vivirlo, de vivirlo. Luz María, dinos 3 cositas para aquel que en este momento está transitando por un duelo. ¿Qué puede hacer hoy? Mira, lo primero, que lo que sea que se está sintiendo, no se juzgue, ¿sí? Por eso que se está sintiendo. Todo lo que sentimos cuando estamos frente a una situación de pérdida o cambio significativo es normal. ¿Sí? Es natural que sintamos cosas. Cuando no sentimos cosas, ahí uno dice, bueno, ¿y por qué no estará sintiendo? ¿Sí? Porque lo normal y lo natural es que realmente sintamos. Entonces, lo primero es no juzgarnos frente a eso que nos está pasando.
Lo segundo es, si yo no me siento como preparada para poder hacerlo sola, buscar con quién hacerlo, ¿sí? No porque esté mal, o sea, no porque yo estoy mal, sino porque cuando yo comparto una pena, es más fácil, ¿sí? Que cuando lo vivo sola. Cuando lo vivo sola como que se multiplica. Cuando lo comparto se me aliviana. Solamente las mujeres que somos más dadas a tener amigas y compartir, ¿no? Nos encanta estar ahí porque cuando compartimos nuestras cosas, ay, como que, ay, qué rico, ¿no? Que sentimos eso ayuda, Alivia. eso ayuda. Pero como el proceso no es solamente que sintamos un alivio, sino que nos recuperemos, pues ojalá buscar con quién hacerlo y con quién hacerlo con unos pasos que sean efectivos, sencillos, pero efectivos. Entonces eso sería como lo segundo, ¿no? Buscar con quién. Y lo tercero es eh, como pensar que este es un proceso de amor, ¿sí? Yo siempre les digo, es un tiempo amoroso conmigo porque estoy pasando por una situación dura, ¿sí? Y cuando nosotros estamos adoloridos, miremos los niños, ¿no? Los niños cuando sienten dolor, pues ellos chiquitos, ¿no? Porque ya cuando tienen 4 años ya les enseñamos que no. Pero así hasta como hasta los 3 años, ellos corren a buscar a esa figura El abrazo. exacto, ¿sí? Alguien que les ponga cuidado, que los alce, que los coja, ¿sí? Que los cuchichee y que les dé una opción. Entonces lo mismo nosotros, ¿sí? Es como que nos abracemos en esos momentos, pues nos digamos, bueno, qué vaina, sí, estoy pasando por acá, me gustaría no estar en estas, pero pues aquí estoy. ¿Y qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí? Entonces es encontrar a alguien que me acompañe en este proceso, que me escuche y que me anime, ¿sí? A volverme a encontrar Y para, a salir mejor y a de lo salir que... con la mejor versión, ¿no? Mía, una mejor versión, una versión mejorada, reencauchada. Eso me eh, gusta mucho porque cambia un poquito lo que uno siente que sale apaleado y ahí más o menos, pero pues salir, pero acá realmente plantearse uno estar mejor de lo que estaba exacto, es una oportunidad realmente. es Yo te una agradezco oportunidad. mucho todas tus enseñanzas con respecto al duelo. Obviamente esto da para mucho. Obviamente cada persona vive su duelo de manera distinta. Como ustedes ya saben, Luz María no entra a sus redes sociales. Si tienen algún comentario las pueden hacer por las nuestras. Acá quedan. Si ustedes creen que este video es importante para alguien, compártanlo. Luz María, mil gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo porque están haciendo una labor muy